¿En qué consiste? La PCR simula el proceso natural de replicación de ADN, pero se hace en un laboratorio utilizando una serie de ciclos de temperatura y componentes químicos que se copian en un fragmento de ADN millones de veces. Esto es útil cuando se parte de una muestra muy pequeña y se necesita una gran cantidad para su análisis. Las etapas principales de este método es la desnaturalización, que sea a 95 grados. El ADN se calienta para separar sus dos cadenas como una cremallera que se abre. La alienación, que se hace a 50 y 65 grados y se añaden pequeños fragmentos cebadores que se unen a las secuencias específicas de ADN y se quieran amplificar. La extensión, que se hace a 72 grados y sus enzimas llamadas Taq polimerasas que sintetizan una nueva cadena a partir de los cebadores copiando una secuencia objetivo. ¿En qué consiste el PCR? El PCR se utiliza en el laboratorio para amplificar y determinar secuencias específicas de ADN o de ARN en muestras biológicas. El proceso comienza con la extracción del material genético y en casos de virus como el COVID-19 se convierten de ARN en ADN mediante la transcriptasa inversa. Luego, en tubos de ensayo se mezcla el ADN o el ARN con cebadores específicos como lo son los nucleótidos, la enzima teperasa y polimerasa utilizando un tapón. Se mezcla y se colocan los cebadores en el ciclo de desnaturalización, realizando una alineación, una estentación en diferentes temperaturas, permitiendo la duplicación exponencial de ADN, el cual es el objetivo. Finalmente, el resultado se analiza mediante técnicas como electroforesis o flow-series para determinar el fragmento deseando estar presente. Ayuda en el diagnóstico y estudio de materiales genéticos. ¿Para qué se utiliza el PCR? Este permite preparar fragmentos de ADN para su clonación en plásmidos bacterianos o virus para utilizarlos como vectores, paso imprescindible en el desarrollo de terapias génicas. Además, en medicina esta técnica es utilizada para diagnosticar enfermedades hereditarias. Incluso se utiliza para identificar patógenos por si fuera poco. La PCR es una técnica importantísima en las pruebas de paternidad y en los análisis forenses de la policía científica. Seguimos con los prejuicios de la PCR. Como primero tenemos contaminación. La técnica de PCR es muy susceptible a la contaminación de otras fuentes de ADN o ARN o del medio ambiente. Esto puede inducir a error en la interpretación de los datos. Como segundo tenemos costo y complejidad. PCR puede ser costoso y requiere conocimiento experto para proyectos de alto rendimiento. Como tercero tenemos la falta de información nueva, dado que la PCR solo puede amplificar y apuntar a secuencias de ADN específicas a las que se dirigen los cebadores. La PCR proporciona información limitada y puede detectar secuencias de ADN nuevas. Como cuarto tenemos inhibición del contenido de la muestra. Todo el ciclo de la PCR puede verse interrumpido por inhibidores que coporufican con el ADN, como el lemo de las muestras de sangre, lo que reduce la sensibilidad del proceso. Como quinto tenemos errores en la amplificación. Las sustituciones de base, los índeles y otras alteraciones en las secuencias de ADN pueden provocar una amplificación inexacta y por tanto resultados falsos. En general, la PCR tiene un impacto significativo en muchas áreas de investigación, pero se deben tomar medidas de calidad cuidadosas al diseñar e interpretar experimentos de PCR. Continuando con los beneficios de la PCR, primero tenemos que esta es altamente específica. La PCR puede llegar a distinguir secuencias de ADN por un solo nucleótido, lo que la convierte en una técnica demasiado precisa. El segundo es que es sensible. La PCR es una técnica muy útil cuando la cantidad de muestra de ADN es limitada, porque permite detectar incluso una sola copia de una plantilla de ADN específica. Como tercero tenemos que es versátil. La técnica de PCR se puede utilizar para diversas aplicaciones como pruebas genéticas, investigaciones criminales y pruebas de paternidad. El cuarto es que es rápido y eficiente. La PCR puede amplificar de manera eficiente y rápida una pequeña cantidad de muestras de ADN a millones de copias en tan solo algunas horas.
¿En qué consiste el método CRISPR? Se produce en el genoma de ciertas bacterias en las que el sistema fue descubierto el Cas9, una endonucleasa asociada por CRISPR, una enzima conocida por actuar como tijeras moleculares que cortan, editan o corrigen las células del ADN asociados a una enfermedad. El ARN guía dirige las tijeras moleculares o Cas9 al lugar exacto de la mutación. Una vez que las tijeras moleculares hacen el corte en el ADN, los mecanismos celulares adicionales y el ADN añadido de forma exogenada utilizan unas máquinas de las propias células y otros elementos para reparar eficientemente el ADN. ¿Cómo se utiliza el método CRISPR? Como primer paso, se construye un ARN mensajero, el cual es capaz de guiar y reconocer las partes del ADN que queremos editar. Como segundo paso, el ARN mensajero se une a las proteínas Cas que dirigen el trabajo de estas tijeras moleculares. Como tercer paso, las tijeras Cas son guiadas por el ARN mensajero, el cual busca la secuencia específica y la corta. A continuación, se pueden silenciar o modificar el gen que nos interesa, o repararlo con un fragmento modificado del ADN. ¿Cómo se utiliza el método CRISPR? El sistema CRISPR-Cas se utiliza como un sistema inmunitario adaptivo en varios pasos. Primero, identifica el ADN extraño y lo almacena en sus bacterias de espaciadores, lo que implica que las proteínas Cas1 y Cas2 corten el ADN extraño de virus bacteriófagos. Luego, el sistema puede reconocer el ADN de un virus que ya ha infectado a un organismo y cortarlo para evitar una nueva infección. Esto se logra mediante la síntesis de ARN a partir del locus CRISPR, que se asocian con proteínas Cas para interferir en la replicación viral y cortar el ADN del virus. Seguimos con los prejuicios del uso de CRISPR-Cas9. Como primero tenemos limitaciones en la administración. La correcta entrega del complejo es un reto ya que requiere dosis y tiempos precisos. Se utilizan métodos como electroporación, lipofección, microinyección, nanopartículas y vectores virales. Como segundo tenemos limitaciones en la eficiencia. Incluso si el complejo entra a la célula, la adición puede no ocurrir, especialmente al insertar material genético mediante reparación dirigida por homología. Aunque se ha logrado avances, sigue siendo un desafío. Como tercero tenemos efectos fuera del objetivo. Cas9 puede editar regiones no deseadas del ADN, generando cambios intencionados. Esta se trabaja en mejorar las predicciones y la preparación de esta herramienta para minimizar estos errores. Continuando con los beneficios del método CRISPR, este tiene un diseño rápido y flexible. En esencia, la edición génica CRISPR-Cas9 requiere dos componentes, que son la nucleasa Cas y una ARN guía. En algunos casos, los investigadores optan por utilizar el sistema de dos partes. Una vez que la ARN guía y la endonucleasa se unen, forman un complejo de ribonucleoproteína. Es dentro de este complejo donde la ARN guía se une a la secuencia diana y se produce la edición. Hablando ahora de la edición genética multiplexada, el CRISPR-Cas9 permite editar múltiples genes simultáneamente, cuando los sgRNA implementados están diseñados para actuar sobre diferentes losigenéticos. Esto convierte a la edición genética CRISPR-Cas9 en un enfoque atractivo y eficiente para manipular múltiples ubicaciones en el genoma. Hablando de su rentabilidad, por las razones mencionadas anteriormente, CRISPR-Cas9 puede ser extremadamente rentable en comparación con otros métodos de edición, como las nucleasas de dedo de zinc y las nucleasas efectoras de tipo activador de la transcripción. Estas requieren ingeniería de proteínas. La simplicidad de CRISPR-Cas9, que se basa principalmente en dos moléculas para inducir la edición, así como la flexibilidad disponible para diseñar que se una a cualquier o varios objetivos, permiten a los investigadores comenzar la edición rápidamente y realizar así ajustes fácilmente.